Bienvenido a Punto de Partida 2019. Soy tu amigo y hermano Mario Rogel y en este video vamos a procurar ampliarlo de manera de que podamos ser un poco más claros en esta exposición para entender algunos conceptos que nos pueden ayudar a ver lo que hemos estudiado de la profecía en cuanto al apóstol Pedro nos ha dado por segmentación, ¿verdad? La historia bíblica. Entonces vamos a comenzar con la palabra kairos. Kairos. La palabra kairos es el tiempo adecuado, es el tiempo preciso, exacto, el tiempo oportuno, el cual el Señor, estando en la eternidad, porque habíamos dicho que no había tiempo ni espacio en la eternidad, pero eso para aclararlo en cuanto al tiempo y espacio en el cual nosotros estamos viviendo. Pero sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y esta es una palabra griega que denota el equivalente al tiempo, pero en la eternidad. Vamos a poner entonces aquí la palabra eternidad. Eternidad. El kairos está aquí, en la eternidad. El tiempo oportuno, el tiempo adecuado, el tiempo preciso, el tiempo de Dios, conocido como el tiempo de Dios. Y está aquí en la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo? Para esto hemos adquirido el conocimiento físico por las teorías científicas, en este caso por las teorías de Einstein, que él dice que las partículas pueden ser divididas físicamente, ¿sí? Se pueden separar físicamente. Sin embargo, de una manera invisible, siguen unidas, de tal manera que lo que afecta a la parte de la partícula separada, le afecta a la otra de alguna manera. Eso es lo que científicamente se ha demostrado con estas teorías físicas de Einstein. Bueno, para entender más o menos, he utilizado este ejemplo para entender que la eternidad fue separada y de igual manera de parte de Dios. Fue separada y sin embargo permanece unida de manera invisible. Este propósito lo realiza el Señor para dar lugar a la creación. Y vamos a ver unos versículos bíblicos que demuestran que lo invisible de Dios, su eterno poder y todo eso que está en la eternidad, fue hecho posible en este mundo que vemos. Entonces, ahorita vemos estos pasajes. Tenemos que aquí habíamos dicho que un punto de partida, ¿sí? La eternidad fue separada para dar lugar a una especie de puente que es el tiempo y espacio. Aquí, tiempo y espacio en el que nosotros vivimos, en el que nosotros estamos viviendo nuestra historia. Entonces, en este periodo aparece el tiempo que nosotros conocemos como cronos. Esta parte es cuantitativa, es la parte física, por decir, la contabilidad del tiempo. Y acá el kairos viene siendo, aquí la cualidad, o lo divino. Y aquí viene siendo en el cronos la cantidad, o lo físico. Entonces, aquí vamos a entender un poquito que las cosas invisibles que había en la eternidad
se usaron para hacer posible las cosas que vemos ahora, físicas. Entonces, para esto el Señor, voy a borrar aquí, ya entendimos estos dos conceptos del tiempo. El Señor, al separar la eternidad, creó como un grande vacío. Al ya no haber absolutamente nada, el propósito es dar lugar a la creación de Dios. Entonces empieza el Señor en Génesis, podemos ver esto, como en el primer día el Señor dice, hágase la luz. En el primer día del Génesis. Entonces ya tenemos aquí nuestro tiempo y tenemos el Génesis. En el primer día dijo, hágase la luz, pero la luz en donde habita el Señor, dice la Escritura que es esta luz inaccesible. Vamos a verlo en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Y dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor y dominio eterno. Amén. Aquí con esta escritura estamos viendo, ¿sí?, el aspecto de la inmortalidad y la habitación del Señor en una luz inaccesible. Nadie le ha visto. Entonces, en la voluntad de Dios se establece que Él quiere de esa luz donde Él está inaccesible, hacerla visible. Por eso en el primer día dijo, hágase la luz. Entonces tenemos que elementos de la eternidad pasan a ser aquí, al tiempo y espacio, una realidad concreta. Y en el Génesis, en el primer día, dice el Señor, hágase la luz. Esta luz que está en la eternidad es una luz tan intensa que el Señor nos la da, pero en niveles, digamos que de una luz, energía mayor a una cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, y así hasta obtener que la parte más humilde de la luz hizo posible el universo que conocemos nosotros. Nomás imaginen, la más humilde de su expresión de luz da origen al universo, a la tierra, a todo lo que Él hizo en el Génesis. Entonces aquí ya tenemos el Génesis, y aquí fue la idea de esa luz inaccesible dada por lo menos en 7 niveles, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Y para esto vamos a comprobarlo, que por lo menos son estos 7 niveles en el libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Aquí vamos a encontrar el capítulo 30 y vamos a ver lo que dice el Señor. Dice en Isaías 30, verso 26: la luz de la cándida, o sea, la cándida es la luna, será como la luz del ardiente. El ardiente es el sol. Dice, y la luz del ardiente será 7 veces más intensa, como la luz de 7 días, cuando el Señor ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él le causó. Esta es una profecía hacia el futuro, hacia el milenio del Señor. Pero dice que la luz de la luna será como la del sol, y la del sol 7 veces más intensa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aquí estoy diciendo que esa luz inaccesible donde habita Dios, la pone aquí, en el Cronos. En el Cronos la pone, pero por lo menos la parte más humilde de la luz de estos 7 niveles, puede ser que haya más, pero comprobado tenemos que 7. Entonces, esta luz
esta expresión de la luz, la más humilde, nomás para que nos demos una idea, la más humilde da origen al universo, a los cielos, a la tierra y todo lo que aquí en este tiempo, espacio, conocemos y estamos. Entonces aquí dice Génesis, con la luz más humilde. Una vez dicho esto, vimos que en la profecía del apóstol Pedro nos dio que un primer mundo, que es el mundo de antes o antiguo, y aquí en el segundo mundo, que es los cielos de ahora, y aquí en el tercer mundo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Para seguir con las profecías del apóstol Pedro, en este seguimiento de repaso podemos ver que esto está en el versículo 6, este está en el versículo 7 y este está en el versículo 13. Si los ponemos por aquí, esos versos, y vamos a subrayar estas palabras: el mundo de antes o antiguo, los cielos de ahora y los cielos nuevos y tierra nueva. Esto es lo que la profecía del apóstol Pedro nos enseña y segmenta todo este periodo de tiempo cronos. Entonces vamos ahora, ¿verdad? Habíamos dicho que el Señor es el alfa y la omega, el principio de este tiempo y el fin. Un Dios de orden en el tiempo, un Dios de orden en el tiempo. Entonces, para seguir comprobando aquí, pues vamos a ver otros versículos. Aquí tenemos que habíamos puesto nuestra eternidad. Vamos a poner ahora algunos versículos para seguir comprobando este puente espacio, ¿sí? Que dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles? Las de la eternidad. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, no hay pretexto. Lo invisible de Dios en la eternidad, su eterno poder, su deidad, su luz, fue puesta en el cronos, en el tiempo conocido para nosotros, ¿sí? Y todo eso invisible, del cual se hizo uso para dar lugar al universo y a todo lo que Dios creó. De aquello invisible se hizo lo que se ve ahora. Otro verso bíblico dice, capítulo 11, verso 3: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo es sumamente clarísimo. Todo lo que vemos en esta actualidad, desde el Génesis a la fecha, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ya no hay ningún pretexto para nosotros tener, como dice la Biblia,
ya no hay manera de excusarnos. Podemos entender estas cosas, entendiéndolas podemos entender eso de la eternidad. Otro verso bíblico para hacer una aclaración en cuanto a la importancia. Bien, vamos a ver aquí en el capítulo 2 de Hebreos, para destacar algo muy importante. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice: así que por cuanto los hijos fueron consustanciales, es decir, que participaron de la carne y de la sangre, con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, es decir, al adversario, el enemigo que tenía como chantaje a la humanidad la muerte. Pues con la muerte del Señor Jesucristo fue vencido él. Qué cosa, qué paradoja. Entonces, tan increíble. Pero aquí lo que quiero destacar es esa participación en el tiempo y en el espacio que tienes tú, que tengo yo y que tiene toda la humanidad. Es decir, tenemos un nacimiento físico. Hemos nacido de nuestros padres físicos, pero hemos adquirido esa condición caída que nos hace mortales. Es decir, aquí tendríamos que estudiar la cuestión del pecado, la desobediencia del hombre hacia Dios y esta situación que nos hace estar en mortalidad. Es decir, aquí lo importante es saber que tenemos un nacimiento físico. Hemos nacido de nuestros padres, pero hemos adquirido también la mortalidad. Y eso ya estudiándolo en el Génesis, vamos a poner aquí el Génesis. Que es donde partimos a que tenemos una situación caída. Desde el Génesis, la caída del hombre. Pero hay una historia antes de la caída del hombre que también es importante que poder estudiar, pero por ahora el objetivo es determinar el tiempo, el espacio en el que nos ha tocado vivir, para que tenga un propósito nuestra educación de última generación, como en otros videos he mencionado. O sea, el propósito es adquirir una nueva educación de última generación, de tal manera que estemos en una posición profética en la que agrademos a Dios con nuestra manera de tener su relación con Él. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos pues este nacimiento, lo voy a poner aquí, nacimiento físico, un nacimiento físico y otro nacimiento espiritual. Es decir, aquí tenemos que ser nacidos de Dios. Ya nacimos de nuestros padres mortales, adquirimos por tal motivo también la mortalidad. Un día vamos a dejar este cuerpo físico. Pero la voluntad de Dios no es que quedemos perdidos, sino que tengamos un nacimiento para estar con Él en la eternidad. Y este nacimiento es espiritual. Jesús dijo en el capítulo 3 de San Juan a Nicodemo, el maestro de la ley, le dijo: te es necesario volver a nacer. Es decir, nacer de Dios para adquirir, ¿sí?, sus cualidades, sus propósitos eternos. Y entonces sí, pasar de este nacimiento a la inmortalidad. Era importante para mí aclarar este aspecto para estar bien ubicados. Entonces el propósito sigue siendo buscar la manera, número uno, de tener ese nacimiento espiritual,
que la gente pueda conocer que le es necesario volver a nacer. Entonces vamos aquí ahora a volver a nuestra parte que decíamos del apóstol Pedro, que nos dio las 3 etapas que ya vimos, de los 3 mundos. Entonces habíamos dicho que íbamos a quitar la parte del mundo que no ha llegado y la parte del mundo que fue destruida. Entonces lo voy a ampliar para dar lugar. Vamos a poner un poquito más acá. Vamos a ver ahora este segundo mundo, ¿sí?, ampliado con profecía del Apocalipsis, porque el apóstol Pedro nada más nos dio una segmentación del mundo en 3 épocas, en 3 áreas que ya la vimos. Ahora vamos a continuar desglosando la parte del segundo mundo con la ayuda de la profecía de Apocalipsis. Vamos a ver esto. Apocalipsis 17:11. Vamos al libro de Apocalipsis 17:11. Si no lo ponemos aquí o acá, ponemos el Apocalipsis 17:11, que dice así: 17 verso 11. Y la bestia que era y no es, ella es también el 8º, y es de las 7 y va a perdición. Fíjate cómo maneja el tiempo Cronos aquí. Y la bestia que era, o sea, esta ya fue en el pasado, y que no es, y que a la vez no está presente todavía, porque falta su manifestación. Dice, ella es también el 8º, y es de los 7 y va a la perdición. Entonces aquí está, aquí tenemos la subdivisión. La Biblia, cuando dice bestia, se refiere a gobiernos, a imperios, en una de sus acepciones. También se refiere como bestia al desolador, al anticristo, al personaje que ha de aparecer para los finales de los tiempos, que es lo que estamos desglosando aquí. Entonces, ¿cómo empieza esta historia de la Biblia que nos menciona a esta bestia? Empieza de la siguiente manera: Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los romanos, el reino dividido, que es Roma en Occidente y Oriente, y que dieron lugar a más de 10 naciones, que es el tiempo donde estamos, y el anticristo. Aquí tenemos este desglose: la bestia que era y que no es, porque todavía no estamos aquí, porque no es, y es de entre las 7, es la 8ª, y también va a la perdición. Es decir, que todo este segundo mundo, al final, todo esto va a ser destruido por fuego. Al final va a ser destruido por fuego. Ya el anterior fue destruido por el diluvio, ahora va a ser destruido por el fuego. Al final de todo esto. Y aquí ya tenemos el desglose.
para ver en qué tiempo estamos. No estamos en Egipto, tampoco en Asiria, no estamos en Babilonia, no estamos en tiempo de medos y persas, no estamos con griegos, no estamos en romanos, con los romanos de época romana, no estamos ahí. Pero aquí dice, reino dividido y el anticristo. Aquí es donde estamos nosotros, en el reino dividido. Lo voy a ampliar. Voy a borrar aquí. Y voy a poner solamente dos. El reino dividido y el anti. Estamos viendo que la última generación, considerada por muchos estudiosos, teólogos, y que podemos ver en el YouTube, historias bíblicas por etapas, ya sí tendríamos una manera más ordenada de desarrollar nuestro concepto, de tal manera que seamos claros. Entonces dice aquí, el reino dividido. Vamos a decir que en 1948, cuando se establece el Estado judío, se cumple la profecía de levantar bandera entre las naciones, profecías de Isaías, Jeremías, que en 1948, estableciéndose el Estado de Israel a la fecha, que estamos en el 2019, a la fecha, todo esto es la última generación. Vuelvo a repetir, hay estudios en el YouTube que comprueban que estamos en la última generación. De 1948 hasta la fecha estamos en 1919. Para cerrar la última generación, va a ser la manifestación de este anticristo. Entonces, aquí, para darnos una idea de la proximidad, este es para darnos una idea de la proximidad en la que ya estamos para entrar, ¿sí?, en un tiempo de la historia donde todo va a ser gobernado por un solo hombre, un anticristo, que gobernará totalmente. Este periodo de tiempo durará 7 años solamente. Es una compactación de la historia. La palabra del Señor dice que si los días no fueren acortados, ninguno se salvaría. Entonces, esto es lo que va a pasar. Y en los primeros 3 años y medio durará un tiempo de paz, y el otro vendrán juicios y cosas tremendas que están escritas en la palabra, en lo que viene siendo la gran tribulación. El propósito nuestro es tener este conocimiento amplio de la historia bíblica, como la historia es considerada aquí en la palabra de Dios, ¿sí?, por segmentos. Ya vimos estos segmentos proféticos a partir de la segunda carta, capítulo 3, versos 6, 7 y 13, de la historia profética que nos da el apóstol San Pedro. Y con el Apocalipsis acabamos de comprobar esta siguiente segmentación cada vez más específica, y lo estamos haciendo a partir de 1948, que es considerada el principio de la última generación. Y aquí estamos más o menos detallando el tiempo en que estamos viviendo, y que realmente falta poco para cumplirse la venida del Señor. Nadie sabe exactamente el día ni la hora,
pero con esto nos podemos dar una idea y de formarnos una educación cristiana de última generación, centrada en formar un carácter muy específico, de manera tal que comprobaré aquí en la palabra de Dios que es posible y que es más, el Señor es lo que desea. Hasta aquí te doy gracias que hayas puesto atención, que me hayas escuchado, y seguiremos con estos estudios para ir especificando cada vez más nuestro objetivo y nuestra meta para llevar a cabo. Hasta aquí el video, te doy gracias por haber escuchado, soy tu amigo y hermano Mario Rogel, y espero que sigas Punto de Partida 2019, porque vendrán todavía cosas más interesantes para una vida cristiana de los últimos tiempos, y así agradar a Dios. Hasta luego, bye.